Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy vamos a explorar un contraste de vida que es sinceramente alucinante. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en el líder de una banda súper famosa de hardcore punk en el Nueva York de los años 80. Alguien que lo tiene absolutamente todo. Miles de fans, giras por todo el mundo, la fama en su máximo esplendor. Y de repente, de la noche a la mañana, esta misma persona decide dejar todo ese ruido atrás, regala sus cosas y se va a la India para convertirse en un humilde monje célibe. Suena a guión de película, ¿verdad? Pues es la historia 100% real de Raghunath Kapo. Al desgranar este viaje tan radical, nos topamos con lecciones fascinantes sobre cómo construimos nuestra identidad y, sobre todo, cómo lidiamos con nuestro propio ego. Bueno, entremos en materia. Todo este giro vital tan extremo empezó por una pregunta existencial. Una pregunta muy simple, pero de esas que nos dejan completamente helados. Resulta que leyendo los textos de un antiguo sabio indio, Kapos se encontró con esto. ¿De dónde viene realmente la felicidad? Es decir, ¿surge de la simple alegría natural de existir o viene de esa necesidad insaciable de validación que tiene nuestro ego? Solo esta frase bastó para frenar en seco a toda una estrella de rock. Fue la chispa que provocó un cambio filosófico tremendo y alteró por completo el rumbo de su vida. Y esto nos lleva a la primera parte de nuestro análisis, la ilusión del éxito material. Fijaos en esta cronología porque es vital para entender el peso de sus enseñanzas. Estamos hablando de alguien que a los 16 años ya estaba metido de lleno en la escena punk, a los 19 músico en giras internacionales, y luego, boom, a los 22 da un giro radical, abraza una austeridad total y se va a vivir como monje a la India hasta los 28. Hoy la historia continúa como un profesor de yoga reconocido a nivel mundial. O sea, esto no es la típica teoría de un manual, es sabiduría nacida de llevar la experiencia humana a los extremos. Normalmente todos pensamos que alcanzar la cima profesional o acumular cosas nos dará la tranquilidad absoluta. Pero justo en la cúspide de su éxito con la banda Youth of Today, Kapo tuvo una revelación brutal. Vio clarísimamente que el éxito material y esa búsqueda constante de aplausos externos eran en realidad una trampa gigante, un pozo sin fondo que jamás se iba a llenar. Hay que aclarar un detalle importante. Durante sus años en la música llevaba un estilo de vida que se conoce como straight edge. Para quienes no lo conozcan, es una vida súper limpia, nada de alcohol, cero drogas y una dieta vegetariana estricta. Sobre el papel, parece una vida moralmente intachable, pero claro, al rascar un poco la superficie, se dio cuenta de algo súper interesante. Resulta que las viejas enfermedades del alma seguían ahí, agazapadas en el ego. Podemos estar totalmente limpios de sustancias, sí, pero seguir completamente intoxicados por el ego. Emociones como la lujuria, la avaricia, la ira y la envidia no se habían esfumado por arte de magia, simplemente llevaban un disfraz. Se escondían detrás de la obsesión por ganar más dinero para la banda, las peleitas por ver quién merecía más reconocimiento o la necesidad incesante de acumular objetos de colección exclusivos. Y hay una anécdota brutal de esta época que marca el momento exacto en el que su ego empezó a desmoronarse. En aquella cultura punk, tener discos de vinilos raros y ediciones limitadas era símbolo de muchísimo estatus. Capot tenía una colección preciada que valía miles de dólares. Pues bien, de repente se dio cuenta de que todo el inmenso placer de tener esos discos venía pura y exclusivamente del ego, de que los demás supieran lo exclusivo que era. Así que tomó una decisión radical. En pleno concierto en vivo, agarró esa valiosa colección y la lanzó directamente al público. Miles de dólares volando por los aires hacia la multitud. Fue una manera física, literal y sin marcha atrás de desprenderse de esa falsa identidad material. Pasamos ahora a la segunda sección, desvincular la identidad de los pensamientos. Claro, una vez que nos desprendemos de lo material, nos topamos con un muro interno mucho más grande. El concepto clave aquí es entender que nuestra verdadera identidad no tiene nada que ver con esa charla crítica y constante que no para de sonar en nuestra cabeza. Básicamente, no somos nuestros pensamientos. Y es súper irónico ver la trampa en la que suele caer nuestra sociedad. Pensémoslo, cuando nos ponemos a debatir de política, de fútbol o hasta de dietas, la cosa se suele poner muy agresiva, ¿verdad? Y esto pasa por un error garrafal. Confundimos un simple pensamiento pasajero con nuestra identidad más profunda. Defendemos ideas triviales como si nos fuera la vida en ello, como si estuviéramos defendiendo nuestro mismísimo derecho a existir. Y claro, el resultado es un estado constante de frustración. Ante este panorama, las enseñanzas yógicas nos proponen una reacción de muchísima disciplina. En lugar de saltar a la defensiva cuando nos critican, la idea es hacer una pausa voluntaria, respirar, reflexionar con calma y preguntarnos a nosotros mismos con total sinceridad ¿en qué me equivoco? Es un cambio de mentalidad enorme. Al negarnos a tomar los puntos de vista opuestos como un ataque personal, literalmente estamos matando de hambre al ego. Le quitamos ese conflicto innecesario del que tanto le gusta alimentarse. Lo que nos lleva de lleno a nuestra tercera sección, despojar al ego a través de la práctica.
Porque, a ver, entender todo esto en la teoría está muy bien, pero ponerlo en práctica tiene tela. Y aquí entran en juego las disciplinas físicas que actúan como detectores de mentiras implacables y nos obligan a bajar las defensas. Fijaos en el contraste tan enorme entre la idea de salud que tenemos en Occidente y la visión del yoga. En Occidente casi siempre medimos la salud por el rendimiento físico y la estética. Alguien puede tener un cuerpo de revista, músculos de acero, pero por dentro vivir consumido por la rabia o el resentimiento. La salud yógica, en cambio, se define por una limpieza interior profunda, por cultivar una mente estable y sobre todo por la ausencia total de ira. Es un enfoque donde tener paz mental es el verdadero indicador de bienestar. Y vemos exactamente este mismo principio reflejado en el fascinante mundo de las artes marciales. Por un lado, tenemos las artes basadas en el golpeo, que dependen de mantener la distancia, hacer daño rápido y fomentar cierta agresividad emocional. Pero el jiu-jitsu requiere algo diametralmente opuesto. Exige una conexión física extremadamente cercana, nos obliga a someternos a una vulnerabilidad absoluta frente al oponente y a desarrollar una confianza profundísima. Es una práctica que destruye el orgullo. Un ejemplo clarísimo de esto fue el asombro silencioso que recorrió el mundo de las artes marciales cuando Eddie Bravo logró someter al legendario Royler Gracie. Fue considerado el triunfo definitivo de la técnica y la paciencia frente a los egos previamente establecidos. Demos ahora un paso atrás y veamos el panorama general en nuestra cuarta sección, reconectar con lo infinito. Aquí es fundamental analizar cómo la vida moderna ha provocado una desconexión terrible entre el espíritu humano y el mundo natural. Vivir en grandes ciudades puede ser increíblemente aislante, al estar rodeados siempre de asfalto o de hormigón y consumir alimentos ultraprocesados que vienen de granjas industriales, hemos roto ese cordón umbilical con el origen de la vida. A día de hoy muchísima gente no sabe qué aspecto tiene el crecimiento de un vegetal o cómo se comporta un animal libre, y al final nos estamos perdiendo la prueba más evidente de lo majestuoso y sabio que es nuestro ecosistema. Para revertir esta desconexión, la antigua sabiduría védica nos sugiere un enfoque radicalmente distinto hacia algo tan básico como comer. Tienen unos pasos muy marcados. Primero, el alimento tiene que crecer inmerso en la naturaleza. Segundo, debe prepararse inyectándole intención y amor, porque entienden que la energía del que cocina se transfiere a la comida. Tercero, se ofrece como un acto de reverencia hacia algo superior. Y cuarto, se consume casi como una forma de meditación. Al inyectar tanta gratitud en nuestra nutrición diaria, el espíritu vuelve a echar raíces conscientemente en la naturaleza. Lo más interesante de esta idea es cómo se refleja en la vida real. Capó tuvo una epifanía brutal en plena naturaleza salvaje, en las montañas de Montana. Cuenta cómo se cruzó en silencio absoluto con un ciervo salvaje inmenso. Sostenerle la mirada a una criatura que vive una realidad tan cruda e indómita, tan ajena a nuestras comodidades modernas, resulta en un intercambio de respeto sumamente intenso. Es una lección de humildad instantánea, algo que jamás nos pasará mientras empujamos el carrito de la compra en un supermercado con aire acondicionado. Esa misma lección de humildad a escala cósmica es la que experimentó al observar las estrellas desde el observatorio Keck, situado a miles de metros de altura. Lo describe como la sensación de estar dentro de una nave espacial y mirar por la ventana hacia la inmensidad ininterrumpida de la Vía Láctea. Cuando nos enfrentamos visualmente a ese espacio infinito, nuestro ego se hace minúsculo en cuestión de segundos. Reinicia por completo la idea preconcebida que pudiéramos tener sobre nuestra verdadera importancia en el gran esquema del universo. Y así llegamos a la quinta y última sección de nuestro análisis: karma y crecimiento consciente. Para ir cerrando esta narrativa, tenemos que explorar esta perspectiva cósmica. A ver, el concepto de karma se suele malinterpretar muchísimo. A veces pensamos que es como una ruleta de la suerte o un castigo mágico del universo. Pero la realidad védica lo define como una práctica constante y deliberada. Es el peso acumulado de nuestros pensamientos diarios, de las habilidades que perfeccionamos y hasta de las adicciones que permitimos. No es simple casualidad. Cada decisión, cada repetición mental mueve el timón y construye activamente nuestro futuro. Es como ir al gimnasio. Si nos pasamos el día practicando la ira, terminaremos siendo expertos absolutos en estar enfadados. A la luz de esta responsabilidad constante sobre lo que hacemos, llegamos a una de las frases más potentes que Capó aprendió en el monasterio. No lo hagas para ser Dios, hazlo para servir a Dios. Este es el salto definitivo, pasar de una vida impulsada por los caprichos del ego a una existencia guiada por el servicio. Da exactamente igual si tocamos música, si damos clases o si trabajamos en una oficina. El verdadero propósito es usar nuestros dones para elevar a los demás, en lugar de buscar la adoración propia. Llevando todo esto a su conclusión filosófica natural, nos topamos con una de esas preguntas que nos dejan pensando durante horas. ¿Nos daría miedo vivir exactamente esta misma vida en bucle, una y otra vez? Para muchos, la idea de la reencarnación resulta completamente pavorosa. Sin embargo, bajo este marco de crecimiento consciente, no debemos verlo como una condena o un terror infinito. Al contrario,
Es la máxima oportunidad que existe para volver a las aulas de la vida y dominar por fin todas esas lecciones sobre la paciencia, el desapego y el amor que no logramos comprender a la primera. Entonces, el punto crucial de todo esto es entender de verdad cómo cada cosa suma. Lo que decidimos comer hoy, cómo reaccionamos frente a un insulto o qué pensamientos dejamos que habiten en nuestra mente están moldeando directamente la conciencia que tendremos mañana. Despojarnos de todas esas capas del ego es un trabajo para toda la vida. Así que, después de explorar este viaje inagotable, la pregunta final queda en el aire. ¿Qué semilla de conciencia estamos plantando hoy para poder cosecharla en el futuro?